Y buenas tardes. Vamos a iniciar esta segunda mesa del seminario que organiza la Cátedra de Estudios Regionales Guillermo de la Peña, seminario de agroecología en México y América Latina. Y tenemos el gusto de presentar en esta ocasión al doctor Narciso Barrera Basols y al doctor Omar Felipe Giraldo, quienes nos harán el favor de darnos una conferencia sobre sus respectivas áreas de estudio. Iniciamos con el doctor Narciso Barrera Balsol, que viene de la Universidad Autónoma de Querétaro. Su conferencia se llama ¿La agroecología es política o no es agroecología? Transiciones agroecológicas en México y en América Latina en tiempos de crisis. Antes de iniciar con el doctor, voy a dar una... Ok, en lo que el doctor Alejandro García se vuelve a conectar, voy a dar seguimiento a la... voy a seguir con la presentación, reinicio, voy a presentar al doctor Narciso Barrera Basols. Él es geógrafo y antropólogo mexicano, dedicado al estudio de las creencias, conocimientos y prácticas indígenas campesinas sobre la naturaleza desde hace más de 3 décadas, doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad de Gant de Bélgica y el Instituto Internacional de Ciencias de la Geoinformática y Observación de la Tierra en Países Bajos. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, Campus Amealco, y desde 2005 es investigador del SNI, actualmente en el nivel 3. Ha realizado trabajo de campo en pueblos de matriz cultural mesoamericana, andina, andaluz y en el sur de África. Trabaja temas de agroecología política, historia ambiental, países rurales, conflictos socioambientales, diversidad biocultural, ecogeografía, etnoecología, etnogeografía y etnoedafología. Es además asesor de organizaciones indígenas y campesinas en México. Le agradecemos mucho su presencia, doctor Narciso, y le cedemos el uso de la voz. Muchísimas gracias, en principio, por la invitación a este importante seminario que organiza el CIESAS Occidente, la Universidad de Guadalajara. Y para mí es muy grato estar presente el día de hoy por 2 razones. Primera, porque no me recordará el doctor Guillermo de la Peña, pues yo fui su estudiante en la Universidad Autónoma Metropolitana, me parece que en Iztapalapa, y tomé el curso de Antropología de la Educación, y bueno, pues también realicé mis estudios de posgrado en el CIESAS Golfo de Antropología de la Naturaleza, como diría Philippe Descola, Relaciones Naturaleza, Cultura, Sociedad. Y por lo tanto, pues me siento en casa y agradezco muchísimo el estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, yo voy a leer porque decidí hace un poco de tiempo no utilizar más los PowerPoint para agilizar mi cerebro y para hacerlo de otra manera, porque ya estaba cansado, doy clase con PowerPoint y, en fin, entonces yo escribí unas notas alrededor del título del tema que voy a abordar esta tarde y entonces voy a hacer lectura de ello y quiero comentarles que estas reflexiones que yo les voy a presentar como notas provienen o nacen de la afortunada posibilidad de haber conducido desde el 2019 a la fecha el grupo de trabajo de agroecología política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de Claxo, Buenos Aires. Y pues allí ha sido un espacio y un periodo muy rico en donde pues he podido conocer a mis colegas agroecólogos, agroecólogas, yo soy geógrafo y antropólogo, y esto pues ha enriquecido mi mirada sobre la agroecología y lo político. Entonces, este es, digamos, el marco a través del cual pues yo voy a hacer estas reflexiones. Son notas, son más preguntas que respuestas, son algunos argumentos que yo planteo y que son generales y algunos quizás sean obvios para quienes estamos trabajando la cuestión de la relación entre agroecología y lo político, pero quizá valga la pena hacer esta reflexión a un público más amplio. Entonces, si me permiten, pues yo voy a leer mi texto, unas notas a bote pronto,
y pues al título le denominé ¿la agroecología es política o no es agroecología? Transiciones agroecológicas en México y en América Latina en tiempos de crisis. El primer conjunto de ideas, de argumentos, de preguntas es en relación a por qué la agroecología es política o no es agroecología. Y en ese sentido me interesa mirar este vínculo, quizá no muy profundamente discutido y abordado por las colegas y los colegas, y precisamente pues esto genera debate, esto genera pues una reflexión en el grupo epistémico y ante el público en general. Me interesa presentar estos apuntes desde las ciencias sociales y voy a empezar a leer de manera pausada para que se entienda lo que voy a presentarles. En su definición más creativa y abarcativa, la agroecología se constituye como una trinidad dimensional. Es un sistema de conocimiento o enfoque disciplinario, dialógico, al reconocer la importancia de las agriculturas tradicionales y, por lo tanto, del papel histórico que ha jugado el campesinado en el sostenimiento de sistemas alimentarios resilientes y del conocimiento agroecológico académico, mismo que es crítico de la agronomía convencional o positivista bajo su enfoque tecnocrático y productivista. Un encuentro de conocimientos y sabidurías para restituir el enfoque holístico y biomimético en la producción de alimentos. Es también una práctica cotidiana centrada en regenerar la producción-consumo de bienes alimentarios bajo principios agroecológicos, misma que realizan sus practicantes para restaurar y ensanchar la diversidad, sea esta agrodiversidad, biodiversidad, diversidad culinaria y etnodiversidad, etc. Fortalecer los mecanismos de resiliencia de los sistemas agroalimentarios y sostener de manera creativa y dinámica la salud de las personas, los sistemas de producción-consumo, el territorio y el planeta, y es además un movimiento social que se ensancha y robustece, se multiplica como acciones de resistencia por sectores de la sociedad global que caminan tanto en el campo como en la ciudad en búsqueda creativa de la justicia social, de la justicia alimentaria, de la justicia en salud, como un acto de resistencia y reexistencia en el marco de la crisis global, del fin de esta época de naturaleza, comida y trabajo baratos. Estas tres dimensiones poseen atributos políticos insoslayables, pero poco atendidos hasta hoy. El mismo discurso y práctica agroecológica es en sí, más allá de una práctica de conocimiento, un discurso político que resquebraja la lógica de la ciencia agronómica positivista y tecnocrática, pues pone en cuestión a la tecnociencia y fundamentalmente contradice la lógica del agronegocio y de sus perversas consecuencias en la misma producción de alimentos baratos y chatarra, en los impactos en la agrodiversidad, en el ambiente y en la salud de cuerpos y territorios. Pone en cuestión, en suma, la eficiencia del régimen agroalimentario corporativo o agronegocio y su desvío de poder hacia el acaparamiento de tierras, agua y créditos no para la producción de alimentos directos para humanos, sino para la agroindustria de alimentos procesados o ultraprocesados. Por eso en México, tanta obesidad, diabetes e hipertensión, comorbilidades que aportaron en un 40% a los fallecimientos durante la pandemia. Pero sobre todo, la práctica política de producir alimentos bajo principios agroecológicos da cuenta del papel de la familia campesina y el mantenimiento y enriquecimiento de la diversidad en sus parcelas de poca extensión. Un principio agroecológico es que lo pequeño es grande, a contracorriente del latifundio monocultural. Revela la monocultura de las mentes del agronegocio. La práctica cotidiana como bastión de la agroecología es política, en tanto las y los agricultores en el campo y en la ciudad adquieren conciencia sobre su papel transformador de la vida y para la vida. Practicar la agroecología politiza, pues abre el espectro de la resistencia, ayuda a pensar lo local y restituye el enjambre matricial de las relaciones a través de la reciprocidad,
la comunalidad y la espiritualidad. Redistribuye las economías del don y fortalece el etos o el sentido de caminar y de vivir con sentido el lugar. Un acto estético como praxis política. En este sentido, ¿la agroecología es colectiva o no es agroecología? La dimensión de lo político de este sistema de conocimiento prácticas tiene su mayor expresión en los movimientos sociales que, enarbolando nuevas narrativas y acciones transformadoras en resistencia, construyen territorios de vida mediante la lucha por la justicia alimentaria y sus autonomías territoriales, reverdeciendo lo que hasta ahora les ha sido impuesto y lo que ha descobijado. En este sentido, los variopintos movimientos agroecológicos en nuestro Abya Yala resultan la vanguardia de construcción teórica y práctica transformadora, mientras que la reflexión académica al respecto es mucho menos fértil y creativa. Se encuentra a la retaguardia y con serios problemas de hacer una lectura y traducción de los que se enarbola y practica por afuera de la universidad en el territorio. Ese sería el primer conjunto de argumentos, de reflexiones alrededor de por qué es política la agroecología o no es agroecología. En segundo lugar, quisiera hacer unos comentarios y leer mis notas con algunas preguntas sobre un tema que me parece que es importante poner en cuestión: la irrupción de las ciencias sociales, políticas y humanidades en la agroecología latinoamericana. Hasta muy recientemente, los conocimientos, la práctica y la lectura sobre los movimientos sociales de la agroecología en América Latina se centraron en la producción de alimentos sanos bajo sus propios principios. Un avance extraordinario desde su condición subalterna y en resistencia. En este sentido, el papel de sus precursores a partir del último tercio del siglo pasado y hasta la fecha ha sido extraordinario. No necesito nombrar a sus precursores, pues son ampliamente conocidos y reconocidos en la comunidad epistémica y más allá. Ellos han contribuido a que la agroecología pasara de ser un paradigma vilipendiado, mitificado y mistificado y atacado por el statu quo académico y del agronegocio. Su labor titánica se revela cuando uno mira el abrumador avance de los artículos científicos, del reconocimiento de sus propuestas y de la emergencia de la agroecología en el discurso oficial de gobiernos y agencias internacionales. Sin embargo, este ha sido un enfoque centrado en la producción, en buena medida, y de manera mucho más tímida en los otros ámbitos del sistema agroalimentario, agroecológico o alternativo. Más cargado a la parcela, al agroecosistema, bajo trazos innovadores, todo ello desde el ámbito de lo tecnológico. Pero ello no quiere subrayar sus limitaciones en la medida en que la reflexión social y política, como ya lo he dicho, ha estado cargada. Más recientemente, y por la misma velocidad del reconocimiento de la agroecología académica, en el contexto de la crisis aguda que padecemos a nivel planetario, se han sumado colegas de las ciencias sociales, humanísticas y políticas. Ello obedece a la propia emergencia de actores políticos emblemáticos que enarbolan movimientos por la justicia alimentaria y las autonomías territoriales bajo el paradigma agroecológico, entre otros. Aquí es en donde irrumpen las ciencias sociales, ofreciendo sus herramientas conceptuales y teóricas para iniciar traducciones desde el paradigma ecosocial. En este acontecer, la reflexión epistemológica se enriquece, sin duda alguna. Ello para tratar de explicar lo que acontece por afuera de la universidad en los territorios. Deberíamos hacer un reconocimiento, agrónomas, agrónomos, ecólogas, ecólogos, sociólogos, sociólogas, historiadores y antropólogas, que han empujado el análisis de la sistematización y traducción de las narrativas y prácticas densificadas de los movimientos sociales, entre paréntesis agroecológicos, en nuestra región. Considero que este ha sido un momento de gran fertilidad para el ensamblaje teórico, conceptual y práctico en los procesos de popularización de la agroecología. Señalo 3 obras que me parece ofrecen esta apertura de la complejización del quehacer agroecológico. Agroecología, ciencia y política, Introducción a la agroecología política y Multitudes agroecológicas, y vamos a escuchar después a su autor,
Omar Felipe Giraldo. Me parece que esta es una obra excelente. Estos tres referentes nos ayudarán a reconocer cuáles son los ámbitos del quehacer de lo político en la agroecología. En primer lugar, llama la atención el primer texto que separa lo político de la ciencia en la agroecología. Sin embargo, en este y en los otros dos que señalamos arriba, ya aparece el sujeto como centro de la reflexión. Ya no es la parcela, sino el sujeto en la parcela y su agencia transformativa desde abajo. Esto lo discute el segundo libro con mayor detenimiento y le da lugar a lo político en la agroecología, con énfasis en el papel del Estado y las políticas públicas para su escalamiento y densificación multitudinaria. Finalmente, la tercera obra retoma sus elementos sustantivos de la crisis planetaria para ofrecer una mirada desde abajo y su papel emergente desde los propios procesos de ampliación del quehacer agroecológico en sus tres dimensiones, dándole énfasis a lo construido desde abajo y para los de abajo. En este sentido, la mirada sobre el papel del Estado y de sus políticas públicas es cuestionado, también las formas en que se amalgaman para dimensionar la práctica situada de lo agroecológico y sus salidas como horizontes alimentarios alternativos para salir de la crisis de manera renovada, creativa y esperanzadora. A mi juicio, lo que ofrecen estas tres obras y otras contribuciones que incluyen el papel de las mujeres y los feminismos latinoamericanos, tan plurales y contrastantes, la emergencia de las agroecologías indígenas y afroamericanas con sus históricas cargas ontológicas, y el papel de las y los jóvenes en las ciudades latinoamericanas, es el arranque de una discusión que deberá darse necesariamente en un futuro próximo, si es que las ciencias sociales y políticas, además de las humanísticas, asumen su papel crítico y transformativo como iniciativas para poder jugar un papel importante para coayudar en los procesos de transición alimentaria con raíces agroecológicas y territorializadas. Algunas de las preguntas que podrían animar este debate son: frente a la cooptación del Estado, el agronegocio y el statu quo de la academia convencional, ¿qué papel debe jugar el Estado y sus políticas públicas en las transiciones agroecológicas? ¿Qué papel deben jugar los practicantes de las ciencias sociales y activistas en este proceso de cooptación? ¿Cuál es el papel estratégico que toman los movimientos sociales en lucha por las soberanías alimentarias, nutricionales y las autonomías territoriales? En esto, por ejemplo, parecería ser que los movimientos sociales resultan mucho más pragmáticos para negociar su papel transformativo radical frente al Estado y sus otros adversarios. Ello quizá debido a su condición subalterna y en resistencia. Me pregunto, en este sentido, ¿qué papel ha jugado el Estado cubano y venezolano, quizá en los procesos de transición agroecológica en sus lugares? ¿En qué clave se debería leer esto? Otro tema para debatir sería el papel que deberían jugar los movimientos sociales frente a la agudización de la crisis planetaria. ¿Será posible que la velocidad y sus impactos no coadyuven a empujar y concretar la movilización campesina para una transformación radical de las formas de vida digna? Y finalmente, ¿cuáles son los significados de las movilizaciones de jóvenes en las ciudades como Santiago y Cali, en Chile y Ecuador, en cuanto a la emergencia de revoluciones moleculares? Y si se me permite hacer uso de esta categoría, que avanzan transiciones alimentarias y civilizatorias alternativas de manera radical y creativas frente al Estado opresor, los partidos políticos obsoletos y los liderazgos centrados. ¿Cuáles son los referentes de las ciencias sociales para leer estas nuevas y radicales manifestaciones políticas? En lo que ha avanzado la reflexión desde las ciencias sociales para entender y sumarse a estos movimientos transformativos radicales es que ha ayudado a pensar y analizar las transiciones alimentarias basadas en principios agroecológicos, más allá de la parcela, lo parcelario y la producción de bienes alimentarios, para reconocer al menos tres ámbitos estratégicos en la reflexión. El primero sería el análisis obligado sobre el régimen agroalimentario corporativo, esto es el agronegocio, con el ánimo de entender sus lógicas, impactos y consecuencias sistémicas. Ello porque resulta estratégico entender al adversario,
sus maneras de actuar y de pervertir. ¿Con quién nos enfrentamos? Segundo lugar, ¿qué significa entender la construcción de las redes agroalimentarias alternativas que resquebrajan las improntas del agronegocio en los territorios, mediante reivindicaciones y materialidades de soberanía alimentaria, nutricional y autonomías territoriales basadas en las reciprocidades, comunalidades y espiritualidades? ¿Cómo avanzar en esto de manera solidaria y qué experiencias ayudan a imprimir mayor velocidad y contundencia en la obligada transición alimentaria? ¿Cómo están construidas dichas redes y quiénes animan los sistemas agroalimentarios alternativos desde el campo a la ciudad? ¿Quiénes son los sujetos colectivos que, en alianzas solidarias, fortalecen dichos sistemas desde la producción, la circulación, el intercambio, el consumo y hasta los desechos? ¿Cómo se estructuran dichos sistemas y qué papel juegan frente al régimen agroalimentario corporativo? ¿Quiénes lo producen y reproducen desde ámbitos culturalmente diferentes? ¿Qué significa la interculturalidad y el enfoque de género en esa transversalidad? ¿Cómo se articulan estos procesos y sus actores entre los ámbitos rurales y urbanos? ¿Qué papel juegan las políticas públicas en favor o en contra de las transiciones territorializadas? ¿Y qué significa para esto el papel del Estado? ¿Es posible transitar hacia sistemas agroalimentarios alternativos sin la participación del Estado? ¿Cómo negocian los movimientos sociales con el Estado para fortalecer sus procesos y lograr sus demandas? ¿Es posible transitar mediante el escalamiento multitudinario hacia sistemas agroalimentarios agroecológicos sin la intervención del Estado? En fin, un conjunto de preguntas, como ustedes ya lo han escuchado, que animan el debate, pero que existe aún timidez, al menos en nuestra comunidad epistémica, para confrontar ideas entre nosotras y nosotros. Quizá el ámbito en donde han surgido mayores diferencias entre las y los colegas es precisamente el del papel del Estado en el fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios territorializados y resilientes bajo principios agroecológicos. Dos vertientes se han perfilado en esta ocasión. Unos colegas subrayan que es posible la transición agroecológica, su escalamiento y masificación o popularización sin la intervención del Estado. Señalan que el Estado y sus políticas públicas producen efectos reformistas, pero no coadyuvan a las transformaciones radicales necesarias. Debilitan a los movimientos sociales y suelen tener retrocesos de lo ya logrado debido a cambios de gobierno entre progresistas y conservadores, especialmente en el neoliberalismo. Subrayan que el movimiento campesino internacional y sus estrategias de lucha pueden lograr o están ya logrando dichas transformaciones radicales. Otros colegas subrayan que para lograr un escalonamiento y masificación robustos de los sistemas agroecológicos, es necesaria la intervención del Estado y sus políticas públicas para coadyuvar a que los movimientos sociales territorialicen sus demandas y amplíen sus logros y reivindicaciones. Ambas posiciones no han sido debatidas con serenidad y de manera sistemática, algo que está en deuda para fortalecer el frente de lucha que involucra no solo a los académicos, sino fundamentalmente a los procesos sociales que conducen los variopintos movimientos sociales. Algunas preguntas que surgen de estos posicionamientos serían: 1. Frente a la agudización de la crisis planetaria y su aceleración, ¿serán capaces los movimientos sociales de cariz agroecológica, campesinos, indígenas, afroamericanos, juventudes, mujeres, urbanos y rurales, de realizar una transformación radical de los sistemas agroalimentarios y de vida, reconociendo su paso lento pero seguro frente al cambio climático, la escasez de petróleo, los desajustes económicos y geopolíticos y el crecimiento de humanos que para 2050 llegará a los 10,000 millones de personas? Lo paradójico en este posicionamiento es que la mayoría de los movimientos sociales en América Latina, mediante su pragmatismo político, se encuentran negociando casi permanentemente con el Estado, tratando de arrancarle logros a sus demandas y materializar dichos logros en los territorios.
El problema siempre con el Estado y sus políticas públicas es que se busca cooptar en beneficio de sus propios programas y logros, siendo más proclives a beneficiar al agronegocio que a los movimientos en demanda de justicia alimentaria. Quizá uno de los retos más importantes del papel de las agroecólogas y agroecólogos es traducir las narrativas y acciones de dichos movimientos y convertirse en académicas y académicos y técnicos activistas para fortalecer las luchas desde abajo y con los de abajo. Comprender mejor y más profundamente los procesos de territorialización de las soberanías alimentarias, energéticas, en salud y vivienda para robustecer sus procesos autonómicos. Finalmente, hago una siguiente reflexión haciéndome esta pregunta. ¿Una agroecología latinoamericana o un pluriverso de agroecologías situadas en los territorios del Abya Yala? Finalmente, no deseo terminar estas notas sin abordar de manera somera algunas de las singularidades estratégicas que hacen que la agroecología latinoamericana mantenga un perfil especial en el marco de lo que acontece en otros lugares del planeta y que constituyen buena parte de sus fortalezas. Iniciaría mi argumento planteando que se extraña un recuento pormenorizado de los caminos agroecológicos en nuestra región, un estado de la cuestión que nos ayude a comprender mejor y con mayor detenimiento lo que está aconteciendo en países, regiones y territorios. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿En dónde están? ¿Cómo actúan? ¿Qué están aprendiendo? ¿Qué requieren? ¿Cómo fortalecer sus propios procesos reivindicadores? A pesar de ello, la vitalidad de los procesos sociopolíticos que enarbolan multitudes es consecuencia de la larga historia agraria de sus pueblos, su riqueza ontológica, epistemológica y práctica, su larga trayectoria de lucha en defensa de sus territorios históricos y de sus naturalezas. América Latina es sumamente rica bioculturalmente hablando. Sus sistemas agroalimentarios resilientes, los largos procesos de domesticación de plantas y su adaptación a muy diversos nichos ecológicos, sumado todo ello a sus bondadosas naturalezas que alojan una gran diversidad biológica, misma que han defendido desde la inauguración del rapaz extractivismo a partir de la conquista y hasta la fecha. Más que naturalezas, lo que han esculpido en su sentido coevolutivo son sus culturalezas, a partir del despliegue de sus mundos territorializados. Latinoamérica es poseedora del grueso de la riqueza biocultural del planeta, gracias a ese transcurso coevolutivo, y resulta parte medular del sistema inmunológico del planeta. Esto es, la impronta de su devenir histórico que se refleja en el esculpido de sus paisajes, en el moldeado de sus territorios, en el profundo respeto por los no humanos y más que humanos, y por la férrea lucha que despliegan en sus lugares, en tiempos de pandemia, guerras y extractivismos. En este sentido, este polimórfico y polifónico esfuerzo constituye el pluriverso de agroecologías en plural anidadas en Mesoamérica, los Andes, el Amazonas, el Caribe y en muchas otras regiones de nuestro Abya Yala. En este sentido, propongo que más que una agroecología latinoamericana, es necesario reconocer su despliegue a lo largo y ancho de nuestra región como un pluriverso de agroecologías anidadas en sus formas de hacer y estar en sus mundos, y su lucha es porque dichos mundos quepan en un nuevo mundo, en un nuevo planeta. A estas agroecologías históricas se suman de manera ferviente y combativa las agroecologías emergentes en las ciudades latinoamericanas, en donde a partir de las luchas de jóvenes, niños, mujeres y viejos, reverdecen los barrios y los huertos públicos que crecen como hongos, como resultado de las nuevas revoluciones moleculares que se han activado en búsqueda de nuevos y renovados esperanzadores y en búsqueda de mundos renovados, esperanzadores y dignos. Y todo ello porque se nos va la vida. Para cerrar, deseo argumentar brevemente por qué los pueblos de América son los que mantienen activo el sistema inmunológico del planeta. Sus territorios, sus relaciones y sus maneras de hacer mundo pueden mirarse como los alvéolos sanos de un planeta canceroso y metastásico. Entonces,
¿La agroecología es política o no es agroecología? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Narciso Barrera, por su muy interesante reflexión sobre la agroecología política y todas las aristas que ésta conlleva. Y vamos a continuar en la misma línea con la presentación del doctor Omar Felipe Giraldo de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuya conferencia se denomina Multitudes Agroecológicas y Transiciones Civilizatorias. Antes de cederle el uso de la voz al doctor Felipe Giraldo, voy a leer un poquito sobre su currículum, una semblanza de su currículum. Permítame un tantito. El doctor Omar Felipe Giraldo es profesor investigador adscrito al Departamento de Humanidades y Sistemas Sociales de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Mérida, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Ciencias Agrarias del Departamento de Sociología Rural de la Universidad Autónoma de Chapingo, maestro en Desarrollo Rural de la Universidad Nacional de Costa Rica y médico veterinario por la Universidad Nacional de Colombia. Entre 2013 y 2014 realizó un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Desde 2014 a 2021 se desempeñó como investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, adscrito al Colegio de la Frontera Sur, en donde cofundó y fue coordinador de la maestría en agroecología. Ha recibido varias distinciones por su desempeño académico, entre las que se encuentra la mención honorífica del Premio Cátedra Jorge Alonso por el CIESES y la Universidad de Guadalajara. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2 y cuenta además con la distinción de investigador científico honorífico del Sistema Estatal de Investigadores de Chiapas. Los principales intereses de investigación giran alrededor de los temas de la ecología política, las alternativas al desarrollo, la filosofía ambiental y la agroecología política. Omar Felipe Giraldo también colabora con diversas organizaciones campesinas e indígenas de México y América Latina en sus procesos agroecológicos. Queda con usted el doctor Omar Felipe Giraldo, al que le doy la más cordial bienvenida a este seminario. Adelante. Bueno, te agradezco muchísimo por la invitación, pues por felicitar al equipo organizador de este importante pues, encuentro en el que estamos discutiendo sobre la agroecología en México y en América Latina. También quiero pues saludar al doctor Narciso Barrera Bassols, gran amigo mío, quien pues acaba de hacer una ponencia pues muy interesante, donde deja muchísimos asuntos sobre la mesa. Y bueno, pues yo voy a presentar una ponencia que está vinculada precisamente a mi libro último sobre multitudes agroecológicas, del que precisamente el doctor Narciso se acaba de referir. Y en realidad pues voy a hacer también algunos comentarios, si todavía me da el tiempo, también para verlo en conjunto con este es el libro de multitudes agroecológicas, y este otro, pues el libro también anterior, que le antecede, que es el de Afectividad Ambiental, Sensibilidad, Empatía, Estéticas del Habitar, coescrito con Ingrid Toro. Y para iniciar, pues en realidad yo quiero ubicar a la agroecología en un contexto mucho más amplio. Es el contexto de las transformaciones civilizatorias. Y esto implicaría entonces partir de un enunciado, y es que en una crisis ambiental. Pero esta crisis ambiental, que es una crisis tremenda que amenaza nuestra supervivencia y la de muchos otros seres que habitan en la Tierra, y que se expresan en cambio climático como la arista más poderosa y más dramática de esta gran crisis, además se expresan en muchas otras consecuencias, como la acidificación de los océanos, como los cambios biogeoquímicos, los cambios geológicos, la pérdida de la biodiversidad, que es uno de los más grandes, la contaminación atmosférica, la contaminación de
pues, de todo, digamos, el planeta, y que estas simplemente son consecuencias, pero que obedecen a unas causas que no son propiamente ecológicas. No son un problema ni ecológico, ni es un problema evolutivo, no es un problema de la naturaleza como algo en sus procesos de organización, sino que es un problema social. Entonces, la crisis ambiental es un problema, es una crisis social que se revela como una gran crisis de la civilización. Una crisis de esa civilización, pues que por comodidad la vamos a llamar una modernidad capitalista y que ha construido toda una forma de habitar la Tierra que pues no comprende las condiciones que hacen posible la vida en la Tierra y que justamente la gran crisis ambiental obedece a una dislocación entre el orden simbólico propio de lo humano, sus aparatos tecnológicos, sus símbolos, sus maneras de significar, de darle sentido al mundo, y el orden de la tierra, que pues obedece a otro lenguaje. Entonces digamos como que son dos lenguajes que son completamente antagónicos, porque el lenguaje de esa civilización pues no comprende la lengua de la tierra. Y entonces es aquí donde nosotros estamos pensando de que no necesitamos hacer un tránsito de un sistema político por otro, y ni siquiera un tránsito de un sistema económico por otro, sino un tránsito de civilización. Y esto implica poner en cuestión el proyecto mismo que desde la modernidad había estado puesto en el centro, y era el proyecto pues, de la dominación científico-técnica del mundo que nos iba a llevar al progreso, que significaba mayor acumulación, crecimiento económico, adopción de los valores de la cultura moderna, urbanización, industrialización, y que esos fines, pues las discusiones políticas consistían durante mucho tiempo y siguen siendo si más Estado o si más mercado era lo que nos iba a conducir a esos fines, y que en eso, digamos, hay alguna discusión entre digamos, las diferentes vertientes de la política institucionalizada, pero que al final comparten esos fines, que es el crecimiento, que es el desarrollo en sí mismo. Y que eso es lo que la crisis ambiental ha venido a poner en cuestión, de que esos fines son los problemáticos. Y que entonces necesitamos cambiar los fines, y que el fin más importante es habitar la Tierra. Porque hoy lo ocupamos, hoy no la habitamos. Y esa habitación de la Tierra implicaría entonces transformar entonces a esta civilización, probablemente no por otra civilización, quizás una poscivilización, como voy a querer decir, en el sentido de otra forma de habitar la Tierra, y que esto es algo fundamental en esta crisis, en la gran crisis en la que estamos, porque por primera vez en la historia de la humanidad aparece una condición tan dramática que nos pone en una condición de inhabitabilidad de este planeta. Si seguimos por este mismo rumbo, como dice el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, y que ya no son agoreros apocalípticos los que vienen a decir que el mundo pues hay un apocalipsis, no son los libros de las revelaciones, sino es la ciencia misma la que nos está anunciando pues que esto realmente es un problema muy grande, y sin embargo hacemos oídos sordos porque de alguna manera pensamos que podemos hacer algunos parches a este sistema sin hacer una transformación radical sobre los símbolos y sobre la materialidad misma, que es como se ha construido esta gran crisis de esta civilización. Tendremos que hacer cambios profundos en muchas cosas, pero uno de estos cambios no podrán hacerse, es lo que quiero yo enunciar para comenzar esta charla, sin agroecología. La agroecología es un eslabón y una herramienta fundamental, sin el cual va a ser muy difícil, y yo diría casi imposible, construir estas transiciones de la civilización.
Y entonces ahí es donde yo quiero poner a la agroecología como una herramienta fundamental para, para pasar de este mundo del desarrollo y del progreso científico a un mundo hecho de muchos mundos, como dicen los zapatistas, y es ahí donde yo voy a poner el acento y en esto que voy a llamar, que llamo yo las multitudes agroecológicas. De lo que consiste entonces es de construir un proceso que vaya un poco a contravía de lo que ha sido pues, la construcción de esta civilización. El planeta Tierra no era el lugar adecuado para construir este tipo de civilización. Y más bien lo que necesitamos hacer es una reverdización del mundo y de crear pues, las condiciones necesarias para poder habitar en las condiciones mismas de la vida, como dice Enrique Leff. Y esto implica hacer una transformación civilizatoria que es algo que no se dice mucho. Y es cómo poder hacer una transformación radical en donde la principal energía ya no dependa de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón, sino que volvamos de nuevo a sustentar la energía en la energía derivada de la fotosíntesis, de las plantas verdes y de todas las relaciones ecosistémicas, que en realidad ha sido la manera como la civilización, como la humanidad en su estancia terrestre, pues ha construido su fuente, se ha valido, digamos, de esta fuente energética, hasta que pues existió esta gran cantidad de petróleo y de primero carbón y después gas y después pues todas las fuentes energéticas que conocemos, pero que ya han llegado a un límite y que ahora lo que tenemos es un pico del petróleo, que en realidad es el pico de todo, es un punto máximo y lo que nos depara es una caída en la disponibilidad energética y eso implica volver a construir entonces una civilización que esté construida a partir de pues mucho menos derroche energético y que al contrario que nos valgamos de la energía fotosintética, que eso implicará entonces hacer una transformación, una restauración, una regeneración, una revitalización, un florecimiento de la vida. Y esto, por supuesto, tenemos que hacerlo de la mano de la agroecología y particular y especialmente con mucho énfasis de la agroforestería. Lo que estamos pensando entonces es un cambio profundo de una civilización industrial impulsada por energía fósil a otra civilización sustentada en la transformación de la radiación solar en biomasa, porque la reverdización del mundo es la única alternativa viable a esta gran crisis ambiental y la única forma viable de adaptarnos además de los cambios del cambio climático que ya parecen irreversibles. Y entonces sería como transitamos esta civilización industrializada, gris, desarbolada, profundamente adicta a todas las fuentes energéticas, a otra civilización. Y aquí traigo los hermosos cuadros de Beatriz Aurora, chilena, amiga de nosotros, que tiene la iconografía, digamos, del movimiento zapatista y que a mí me gustan estas imágenes porque justamente es como estimula la imaginación para pensar este otro proyecto que es un proyecto multicolor, es un proyecto basado en la diversidad, ya no en la homogeneización, sino en la profunda diferenciación y en la heterogeneidad, de lo que significaría entonces ya no hacer un mundo, sino muchos mundos, y que esos muchos mundos, esos otros mundos, van a tener que sustentarse en estas multitudes agroecológicas, tanto en el campo como en la ciudad. Entonces, aquí no cabe una división y no vamos a estar hablando solamente de la agroecología como algo que va a ocurrir en el contexto del campo, sino que también tenemos que pensar la agroecología en el contexto de la ciudad y no solamente de la metrópoli, sino sobre todo de los municipios más pequeños, de las poblaciones, las ciudades intermedias, de todos estos lugares donde además hay muchas más, todavía hay algo más de disponibilidad de territorio, espacios, y necesitamos rearbolar y reverdecer estos territorios. Entonces lo que necesitamos en una condición como esta no es nada más ni nada menos que una gran revolución.
una revolución en el sentido de que es un cambio epocal. Pero justo como ahorita nos mencionaba Narciso, también tenemos que cambiar la mirada de la revolución. Estamos muy acostumbrados a pensar la revolución al estilo del siglo XX, como una revolución centralizada, a gran escala, que hoy realmente, francamente, parece imposible. Pero lo que creemos es que sí es viable es hilvanar una revolución, como decía Guattari, de tipo molecular. ¿Qué significa? No una revolución molar, una revolución centralizada, una revolución de las estructuras, sino una multitud de microrevoluciones. Eso va a significar una transformación paulatina, pero que está encarnada por una multiplicidad de acciones en muchísimos territorios que de forma simultánea y persistente van haciendo una transformación en sus territorios. Es una fórmula muy gandhiana. Por la fórmula gandhiana significa hacer el cambio que quieres ver en el mundo, y así lo están haciendo hoy los procesos agroecológicos, como me apresto a comunicarles. Y esto es una profunda aglomeración de procesos agroecológicos en cada vez más lugares, que son todos como una gran constelación de experiencias, que son puntitos de luz, y que cada una, pues hay que verla, digamos, también como no ningunearla por ser pequeña, no ningunearla porque pues no logra cambiar el sistema, sino que son micro revoluciones, pero hay que verlas en conjunto con las demás, y que una con otra vamos haciendo estas multitudes y podemos hacer esta gran tormenta, cada una como una gotita. Y como dice también Narciso Barrera, eso permite que lluevan agroecologías múltiples, precisamente porque cada una es una gotita, y una gotita con otra es la que es la que va armando la tormenta. Entonces, la manera de pensar los procesos agroecológicos no son un cambio en masa de una vez. De hecho, cada vez soy más crítico del mismo concepto de masificación, porque nos habla justamente de la no diferencia. Por lo menos así es el concepto mismo. El concepto mismo de las masas pues tienen que ver con algo amorfo, con algo unitario, con algo necesitado de gobierno. Nada más distanciado de lo que queremos decir, porque nosotros pensamos más bien es en una diversidad, en una proliferación de experiencias agroecológicas diseminadas en muchos espacios urbanos y rurales. Son múltiples esfuerzos colectivos que se saben en simultáneo con muchos otros esfuerzos, que son millones y millones de iniciativas que van agregando territorialidades agroecológicas a un movimiento que no es homogéneo, sino que es múltiple, que es heterogéneo, que es plural, y que finalmente también es el mensaje zapatista. El mensaje zapatista es la tormenta recia, ahora ya no es nuestra tormenta, sino la del capitalismo, de la que hay que resguardarnos, que es la tormenta de esta gran crisis de la civilización. Y lo que nosotros traemos, nos dicen, es una invitación, que cada uno se organice de acuerdo a sus calendarios y sus geografías, cada quien a sus modos. Y de alguna manera esto es también este proyecto político de la multitud, múltiples procesos agroecológicos haciendo transformaciones de acuerdo a sus modos, en donde hay una palabra que va a empezar a ser fundamental, o que ya lo es, pero yo siento que cada vez más va a haber ganancia, es la autonomía. Entonces, son proyectos autonómicos, procesos políticos descentralizados, disgregados, atomizados, que van multiplicando nuevos modos en un rizoma expansivo, que van ganando territorios para la vida, y que se compone de muchísimas formas, de muchísimas expresiones organizativas. Son miles de expresiones de organizaciones, de colectivos, de plataformas, de redes, de escuelas, de mercados, de barrios, de comunidades, en una propagación centrífuga y multisituada de estas revoluciones moleculares. Entonces son numerosísimas comunidades pequeñas que mantienen también una característica, y es que no pasan de lo pequeño a lo grande. Por eso la palabra escalamiento es una palabra que tampoco nos sirve, porque la palabra escalamiento nos remite al régimen industrial, al régimen de la escasez, en donde lo chiquito tiene que siempre maximizarse, crecer, lo faraónico. Y nosotros creemos más bien que las experiencias, cuando saben mantenerse en su tamaño y su forma, y mantienen, digamos, una proporcionalidad, precisamente es cuando se permite la democracia directa, precisamente es cuando se permite la dispersión del poder,
y mantienen, digamos, los principios, además en donde es posible hacer transformaciones radicales cuando mantienes este tipo de escala. Y eso no significa que no estén aglutinados en experiencias incluso gigantes, como las que voy a decir, pero no porque haya un ente central que organice las acciones, sino porque son esas mismas experiencias también están conformadas a sí mismas de otras multitudes. Entonces son como muñecas rusas, que son como estas matrioscas que van teniendo una y después otra y otra capa y otra capa y otra capa y al final están hechas de estas multitudes de muñecas que conforman, digamos, esa supuesta unidad. Y esto también implicaría entonces transformar toda visión de la conservación, una conservación en donde son islas de la conservación en archipiélagos de la conservación, en océanos de la devastación, que son estos lugares en donde, como esta imagen, en donde en una palma, en un monocultivo de caña, dejaron un espacio pequeño para no destruirlo todo. Que esto realmente, como ha demostrado también la ciencia agroecológica, es una locura, como lo demuestran académicos como John Vandermeer o Yvette Perfecto. De hecho, esta foto es de ellos, en donde si ustedes piensan en un anfibio que tiene que pasar por estas zonas de sacrificio, pues imagínense cómo le va a ir a la pobre ranita o al pobre sapito, ¿no? Terrible, ¿no? Más bien lo que nosotros pensamos es en una matriz agroecológica, en donde, por supuesto, parches, donde hábitat natural, donde haya espacios de especies, convivan como mosaicos agroecológicos. Y eso implicará pasar de esta idea de la conservación de la biodiversidad a una alimentación de la biodiversidad y el florecimiento de la vida, que se parece entonces más a estos paisajes múltiples, heterogéneos, en donde se crea una belleza atractora de más belleza, en donde el criterio estético es fundamental, en donde la vida va trayendo más vida. Y que en donde además, en estos sistemas además agroforestales, porque si lo que necesitamos además es ir enfriando este planeta, necesitamos la arborización, pero esta arborización en gran medida va a necesitar entonces también de todos estos bosques comestibles, de estos sistemas agroforestales, hoy les llaman agricultura sintrópica, la agroforestería en general, pues que va, de que implica, digamos, estas transformaciones tanto en el campo y la ciudad que van creando también otra atmósfera en un contexto de cambio climático, pero también en las ciudades. En las ciudades es necesario entonces hacer transformaciones radicales respecto a los sitios ya construidos. Y una de las características de esta característica de la forma multitud es que su forma política responde mucho menos al Estado. Y no porque nos podamos dar el lujo de prescindir de la institucionalidad, sino porque la principal fuerza política reside en la forma de la multitud, que eso a veces toma la forma de comunidad, las formas de cooperativas, las formas de los movimientos sociales, y que es ahí, en ese tipo de lugar, en donde se ejercen las decisiones y donde se toman las acciones. Y así es como ya funciona el movimiento agroecológico, como un rizoma muy prolífico, enlazado de acciones moleculares, hecho de una diversidad de experiencias, desde las experiencias comunitarias, que son las experiencias pues más pequeñas, algunas hechas por familias, algunas acompañadas por organizaciones civiles, otras por la teología de la liberación. Así ocurrió desde los años 60 y 70 del año pasado, cuando empezaron a dar la vuelta a sus sistemas ancestrales, muchísimas comunidades que empezaron a advertir los grandes problemas de haber adoptado los paquetes de la Revolución Verde y el monocultivo y el sistema, pues que se les decía que les iba a llevar de la escasez a la abundancia, y volvieron a recuperar. Y acá, pues las experiencias hay veces son una familia, hay veces son un grupo de familias, hay veces una parroquia, hay veces es una pastoral social, hay veces son una experiencia comunitaria pequeña, hay veces está acompañada por una asociación civil. Y todas estas experiencias son invisibles, pero son transformaciones que han ocurrido en los territorios desde hace muchísimos tiempos. Hay veces que estas comunidades se organizan más en red. Y tengo el ejemplo de una región, Achí, en Guatemala, que son más de 25 comunidades y 600 miembros, pero podría haber traído como ejemplo cualquier comunidad de Oaxaca o cualquier comunidad de Yucatán, de donde les estoy hablando. O experiencias cooperativas, muy conocida, está en México
la Tocepante y Tatanís, 48.000 familias, que justamente son ya no sé cuántas comunidades, pero fíjense que la característica de esta organización se parece a lo que yo quiero decir, porque a pesar de ser tan grande, ellos tienen una capacidad, y es la capacidad de reorganizarse cada vez que crecen en una nueva cooperativa. Entonces, cada esfuerzo cooperativo va volviéndose esa capacidad de tener una democracia deliberativa que permite tomar pues que la organización funcione por una cantidad de deliberaciones, de asambleas, pero que están aglutinadas además en una cooperativa de cooperativas, y que en estas pues hay cooperativas de café, cooperativas de vainilla, de apicultura, de menipolicultura, una cantidad de experiencias que nos permite entender que también hay veces estas no son tan pequeñas, sino incluso abarcan espacios muy grandes. También ocurre también con el movimiento zapatista organizado también a través de sus cooperaciones. En el contexto colombiano, por ejemplo, hay invención de otro tipo de formas organizativas, como las zonas de reserva campesina o los territorios agroalimentarios de la Coordinadora Nacional Agraria. Hay veces que las experiencias ocurren, digamos, a nivel territorial, pero de una manera muy diseminada, pero están haciendo muchas acciones en muchos lugares. Estoy seguro, este es el caso, por ejemplo, de Jalisco, pero un caso que yo conozco, porque viví ahí los últimos 8 años, fue la experiencia de Chiapas, ¿no? Donde además del zapatismo y sus cooperativas de café y sus cooperativas y todos los sistemas pues, que están buscando, que le dan soberanía alimentaria o autonomía alimentaria a sus comunidades, pues están todas las 120 cooperativas de café orgánico que agrupan a 31.000 familias. Hay un sinfín de organizaciones, de escuelas, de organizaciones civiles, de academia, de científicos, de iglesias, de pastorales de la tierra, de misiones como la de Bachajón, como los guardianes del semillas, guardianes de maíz, una cantidad de experiencias que justamente muestran cómo en un territorio hay una multitud de experiencias que funcionan de una manera terca, persistente y muy silenciosa. Un caso, por ejemplo, que estamos analizando con una estudiante mía de doctorado, Graciela, es el movimiento agroecológico de Zona de Mata de Minas Gerais. De hecho, ella también está investigó el de Chiapas, precisamente para entender estos procesos territorializantes que son multitudinarios y que es una compleja red de diversos actores. Allá son organizaciones eclesiales de base, sindicatos de trabajadores rurales, organizaciones de la organización indígena Purí, o quilombolas, que son la comunidad afro-brasilera, cooperativas, el movimiento por la educación del campo, que es muy importante, el movimiento por la conquista conjunta de tierras, instituciones académicas, centros de investigación y muchísimas ONGs, que son experiencias que justamente van mostrando cómo cada una es una gotita. Las redes de guardianes de semilla, a veces no solamente están aglutinados en una sola región, como en estos casos, o en un estado, sino a veces están dispersos por el país. Este es el caso de la Red en Defensa del Maíz acá en México. Son 300 organizaciones campesinas e indígenas. O la Red de Semillas Libres de Colombia, que son cerca de unos 80 organizaciones, que también son otras formas organizativas. Hay veces son experiencias mucho más grandes, nacionales, como ocurre en Cuba, con la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba, ¿no? y su proceso de campesino a campesino, que hoy ya incluye en la agroecología ser la mitad del campesinado cubano, que son 170.000 familias. Comenzó en un periodo muy crítico, el periodo especial, cuando se cayó el bloque socialista, y tiempo después empiezan un proceso de recuperar los conocimientos ancestrales, organizar espacios de campesino a campesino de una manera metódica en un movimiento nacional hecho a su vez de cooperativas, que hicieron que comenzara con 216 familias en el 99, y para los datos de 2019 había 168.500 familias practicando la agroecología en transición agroecológica, algunas completamente agroecológicas, otras iniciando el camino, otras en procesos ya de tránsito. O el MST, que es otra experiencia que también está conformada por la multitud de los asentamientos de la reforma agraria, que son cerca de 350.000 familias, alrededor de 1,5 millones de personas, y que muchas de ellas están pues volcándose en la agroecología a través de escuelas, de sus asentamientos, de ferias, que son tianguis,
de toda una cantidad, digamos, de expresiones y que el otro año van a cumplir los 30 años, ¿no? Y que se están haciendo, digamos, unas transformaciones muy interesantes. O incluso la experiencia más agroecológica más grande a nivel del mundo, que es el movimiento de agricultura natural de presupuesto cero en la India. Nadie nos ha contado, algunos que dicen que son 10, 15, hay otros que se atreven a decir que son hasta 20 millones de personas, pero es un proceso muy interesante que también se da por la metodología de campesino a campesino, que ahora lo acompaña, hay una política interesante, muy interesante, que es la política del Andhra Pradesh, y que pues también muestra cómo los movimientos también pueden articularse a las políticas públicas y que justamente es lo que han estado haciendo en esta experiencia de Andhra Pradesh. Otra, por ejemplo, es la Mozambique, un proceso de campesino a campesino hijo del movimiento cubano, que también hoy aglutina cerca de unas 12.000 familias. Acá son machambas, por ejemplo, en Maputo. Hay otras experiencias como el Foro de los Pequeños Agricultores Orgánicos en Zimbabue, que ya son más de 19.000 familias en un proceso de reforma agraria articulados en 4 puntos del país y que están haciendo transiciones y transformaciones agroecológicas. O las experiencias internacionales, tal vez la más importante, o seguramente la más importante, es la de la Vía Campesina, que son 200 millones de familias articuladas en 182 organizaciones nacionales en 81 países, que también están cumpliendo 30 años este año y que están celebrando hoy en noviembre van a celebrar la 9ª conferencia en Colombia. Muchas de las experiencias que les he contado hacen parte de la Vía Campesina Internacional. De hecho, ahora en México estamos en la conformación de los Institutos Latinoamericanos de Agroecología, del YALA México, esto es en Guelatao, experiencias territorializadas de agroecología, 9 YALAs en todo el país, pues estamos en un proceso, digamos, de emergencia, en una reconsolidación de lo que es la Vía Campesina México. Bueno, pero también hay experiencias urbanas. Las experiencias urbanas son muy importantes porque les digo que no solamente la idea es hacer una multitud y una transformación en los sectores rurales, sino también en los urbanos. Cuba otra vez es el ejemplo. Que es, por ejemplo, con el programa del Ministerio de Agricultura, que ya lleva también 32 años, me parece, han tenido pues una transformación muy interesante. En los patios, más o menos, articulan 1 millón de parcelas y 300.000 personas, más o menos. Y en general, esto no es exclusivo de Cuba. Yo no sé si ustedes saben que entre el 15 y el 20% de los alimentos se producen en áreas suburbanas y urbanas, ¿no? Y esto es un proceso que debería tender a crecer justamente porque uno de los condicionamientos de esta agricultura hoy es que los alimentos son costosos y se van a seguir siendo caras por la crisis del petróleo, no es una crisis, es por ya un franco colapso de este sistema fósil, y que en este sistema de la petroagricultura, pues obviamente si suben los precios de los combustibles fósiles, pues aumentan los alimentos porque todo depende del petróleo y del gas y del carbón. Fíjense ustedes, ¿no? Las experiencias urbanas como la de Cuba. O incluso Venezuela. Estamos hablando que en Venezuela hay cerca de 14.000 cunucos que abarcan, estos son datos del 2019, que abarcan del 2019, que abarcan 17.000 hectáreas y 1.3 millones de toneladas de alimentos. Es una emergencia en un contexto de la gran crisis del país, y que los conucos son como las milpas, ¿no? Entonces son, digamos, experiencias de los conuqueros y las conuqueras venezolanos que pues empezaron también a generar una gran diversidad de alimentos en zonas urbanas. Otras experiencias también multitudinarias que son muy interesantes son las experiencias de los neorurales, más de la clase media, pero no por ello menos importante, que son todas estas experiencias de estas personas que migran de la ciudad al campo y que algunos pues se organizan en ecoaldeas. La Red Global de Ecoaldeas estima más o menos de 15.000 proyectos en este tipo alrededor del mundo, pero en realidad está súper subestimado esto. Son muchas experiencias. Acá en México, yo creo que en casi todos los estados hay una experiencia de ecoaldeas, que muchos articulados bajo la espiritualidad, bajo procesos de tipo New Age, que conforman, digamos, también la permacultura y que van haciendo, digamos, esta otra
transformación que son interesantes. Otro proceso que me parece que hay que está empezando a volverse muy interesante son los ecobarrios. Esta es en La Perseverancia, en Bogotá. Algunos acompañados por los ayuntamientos, por los presidentes municipales, otros pues son una decisión de un grupo de vecinos de reverdecer sus barrios, porque a veces pensar en transformar la ciudad nos parece muy grande. ¿Quién hace una transformación de la Ciudad de México? Es mucho más fácil transformar la cuadra, ¿no? Incluso el barrio, bueno, eso ya incluso mucho, ¿no? Pero creo que esta es una de las transformaciones muy grandes que se están dando en el contexto europeo. Están todos los pueblos y las ciudades sin transición, los municipios postpetróleo, que también están en estos procesos de la transformación, que van creando, que son básicamente como crear producciones sociales del hábitat con ecotecnia, con huertos, con espacios para el intercambio de semillas locales, invernaderos comunitarios, espacios para mercados, talleres para la transformación artesanal de productos, panaderías, tiendas. Porque ¿qué es lo que yo les quiero decir? Que justamente crear una transformación basada en la fotosíntesis significa la relocalización y la recomunalización, que casi todo lo que consumamos esté en lo más cercano, que no nos tengamos que transportar, no solamente nosotros, sino que la mayor derroche energético es el transporte de las mercancías de un lado a otro del planeta. Piensen ustedes en los alimentos que se consumen, las manzanas que se producen en Chile y se consumen en California. Realmente el gasto y esto es por el diésel, ¿no? Entonces, realmente la manera radical de hacer una transformación ecológica es la relocalización de los espacios, y en las ciudades, pues esto es muy importante, ocupar o rehabilitar mejor, porque no es una ocupación, pues los jardines, los espacios comunitarios, y que hay también, y en México pues existen unas múltiples experiencias como estas. Está toda la red de tianguis, ¿no? En unas experiencias muy interesantes son las del sur de Brasil, con la red de Ecovida, que se articulan en 200 mercados y son más de 3.500 familias, o en Colombia hay 300 mercados contabilizados agroecológicos por todo el país. Todavía en la red de tianguis en México es más grande, no recuerdo ahorita el número. Y además de todos estos procesos que van emergiendo, estas son agroecologías emergentes, existe la agricultura de los pueblos, las agriculturas milenarias, que es muy importante, como decía Narciso, es el sistema inmunitario del planeta, ¿no? Que son todos estos procesos como conucos, milpas, chacras, terrazas andinas, chinampas, terrazas de arroz, machambas, bueno, todos los sistemas de cultivo que existen en el planeta y que han visto durante el día y que también vieron seguramente con la doctora Clara Nichols y con el doctor Altieri y con todo lo que se ha venido discutiendo durante la jornada, que son toda esta proliferación de experiencias que son muy importantes y que están en manos en la mayoría de los pueblos indígenas. Esto es una gráfica que a mí me parece que es muy importante, porque es un estudio de Garnett et al. Que nos muestra que los pueblos indígenas habitan y tienen derecho de tenencia sobre la tierra sobre la cuarta parte de la superficie terrestre, y que y que esto significa el 40% de las mejores áreas conservadas del planeta. Esto es lo que llama Narciso este sistema inmunológico. Justamente, no es algo en medio, digamos, de estas plagas mentales, y en medio de esta desgracia, de esta crisis de la civilización. Los pueblos, afortunadamente, siguen siendo nuestros contemporáneos y no son áreas intocadas, sino que muchas veces están articuladas con sistemas tradicionales en donde la agricultura itinerante en zonas tropicales es protagonista. Bueno, yo me voy a saltar esta parte de campesino a campesino, pero sí quisiera terminar diciendo que para mí todos estos procesos que se están dando, solamente les traje un par de ejemplos, para mostrar que estas multitudes existen, pero que ese es, digamos, nuestro bloque histórico de lucha, como decía Gramsci, pero implica pensar en cómo ampliarnos. Ya hay muchos procesos que nosotros mismos hemos investigado, hay unas cosas que ya hemos aprendido de lo que debe hacerse, aquello que no debería hacerse, pero simplemente yo quiero decir que todas estas agroecologías hay que también ponerlas en una profundidad diferente. Yo soy enemigo de que la agroecología sea vista como un sistema de producción o como un sistema, como esta idea de una agronomía muy ecologizada, sino que yo creo que la agroecología es ante todo una afectividad ambiental, porque es un entramado, es un dispositivo donde
pues confluyen seres humanos y seres no humanos y donde van confluyendo aspectos ontológicos, epistémicos, éticos, estéticos. Entonces la agroecología y todos los procesos que hemos visto es como una especie de atractor que reencuentra al conjunto de los seres para buscar cómo rehabilitar amorosamente el lugar y que tiene una capacidad muy grande para movilizar los sentires, las sensibilidades, a partir de múltiples procesos agroecológicos que cobran, digamos, la cara de la complementariedad, de donde hay una confluencia de plantas, animales, insectos, hay veces con unas estéticas bellísimas. Y precisamente esto es una caricia sobre la piel de la tierra, ¿no? O sistemas tradicionales, acá tenemos la milpa, o los sistemas agroforestales, o todos los sistemas hortícolas y la complementariedad, o bueno, todas las experiencias, las silvopastoriles, etc. Y lo importante acá es entender es que en todos estos procesos agroecológicos lo que se está haciendo es interpretando la lengua de la tierra, porque en estas agroecologías lo que va reverberando es la voz del lugar, el habla del suelo, la lengua de la ecología territorial. Y muchas veces a partir de experiencias como campesino a campesino, el diálogo, el vector que permite que se conecte esto es el diálogo directo, y por eso es tan importante los espacios de los encuentros, para que se polinicen espacios. Muchas veces lo que pasa es que la oralidad, en conjunción con la experiencia directa de los sentidos, como en campesino a campesino ocurre, lo que se está haciendo es reinterpretando los gestos del mundo, como si cada movimiento de la parcela y el paisaje tuviera un significado. Entonces, más bien de lo que necesitamos en esta gran crisis de civilización, lo que tenemos que entender es que los lugares nunca son escenarios mudos, sino que mantienen una capacidad expresiva y lo que toca hacer es primero escuchar esos sentidos expresados por el mundo para luego atraerlos al habla a través de saberes ambientales prácticos que se ponen en diálogo. Y para mí esto es la agroecología. Hay veces en comunidades tipo campesino a campesina, hay toda una relación que va vinculando cuerpos con otros cuerpos a través del lenguaje, como les decía, pero que es un lenguaje inseparable de los patrones de la ecología del lugar y que es indisociable de la vitalidad expresiva de la parcela y el territorio. Muchas veces en los procesos pedagógicos, la agroecología y el paisaje es como un detonador de la memoria, es como un evocador, hay un recuerdo perdido de los pueblos, ¿no? Como quienes siembran acá se han dado cuenta que esto es algo como que se recorda, más que aprenderse es algo que se recordara, como un despertar de la memoria que trae a la conciencia un saber largamente olvidado, porque en realidad es la tierra misma la que se está expresando, la que se manifiesta, y el habla humano tan solo es un vehículo que va simbolizando, articulando, interpretando en la lengua de la tierra, y la expresión verbal sirve como un entonador, ¿no? Como un sintonizador, como un instrumento que va justamente sintonizando a las personas con el lugar habitado. Entonces, el arte de la agricultura es el arte de cultivar y habitar la tierra, pero hay que verla precisamente como esto, como un arte. Todas estas formas que les acabo de mostrar son precisamente artísticas, porque son creativas y porque no hay otro lugar, una experiencia, un huerto que sea igual a otro, ¿no? Y que no funciona por un plan preestablecido, que funcione paso a paso, ni por recetas técnicas, sino es un tipo de improvisación que consiste el arte de componer arreglos estéticos en el lugar tutelados por esos sentidos campesinos y que son guiados a través de la expresividad de los sentidos, del oído, del olfato, del gusto, del tacto. Son precisamente las herramientas corporales que van ayudando a comprender cuáles son esas buenas composiciones que deben hacerse en el lugar en la medida que van ofreciendo esta orientación sensible para saber que algo marcha bien cuando se va viendo bien, cuando se escucha bien, cuando huele bien, cuando se ve bien, que es la experiencia de aprender con el cuerpo, ¿sí? Y de ser orientados por la naturaleza misma que nos indica cómo debemos habitarla, de dónde más vamos a aprender si no es de la tierra misma. Los sentidos y los significados para aprender a habitarla. Eso es lo que hacen los pueblos campesinos a partir de la experiencia que hoy le llamamos agroecológica, pero es un arte de cultivar, de habitar la tierra, y que quiero yo ser enfático de que estos sistemas, este arte para aprender a habitar, es una herramienta insoslayable para salir de la crisis de la civilización. No solamente por este proyecto mayor hecho de multitudes, sino porque también la agroecología
y la agroecología y los saberes campesinos situados y todo lo que estamos viviendo tiene una afectividad ambiental, una transformación sensible, una transformación del lugar de aprender a habitar amorosamente otros cuerpos, que es fundamental en estos momentos de esta gran crisis de civilización en donde tenemos que trascender las ideas modernas, en donde somos sujetos, yoes sujetos, manipulando objetos inertes, y que esto es uno de los grandes problemas de esta modernidad, esta separación, esta idea de entender la naturaleza como exterioridad y no entender que somos un tejido de cuerpos, que somos una urdimbre de cuerpos entre otros cuerpos, y que la agroecología y todas esas transformaciones hay que verlas en unos sentidos estéticos, artísticos, epistémicos y ontológicos mucho más profundos que lo que puede expresar la agronomía convencional. Finalmente, yo quiero volver a decir que la agroecología, y finalizando ya, la agroecología es una herramienta de nuevo fundamental para transitar de esta civilización ecocida a una civilización que sepa cómo hacer estas composiciones de los espacios y que esos espacios nos polinicen de manera que logramos abrir nuestros sentidos y nuestra afectividad ambiental ante la inconmensurabilidad de la tierra, que está solamente expresando que podamos volver a habitarla y no ocuparla como ejércitos como lo hacemos hoy. Afortunadamente existen tantas y tantas experiencias como las que algunas, como ejemplos que les acabo de mostrar, que nos demuestran que el proyecto de las multitudes agroecológicos hoy ya es una realidad, y que lo que se trata entonces es de fortalecer las experiencias existentes, abrir otras nuevas y emprender una transformación si lo que queremos es habitar esta tierra y no morir en el intento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Omar Felipe Giraldo, por esta excelente conferencia que nos da muchas cosas de qué pensar. Conjuntamente con la conferencia del doctor Narciso Barrera, pues nos dan un panorama completo de esta forma de hacer una agroecología en comunidad y de ver otros mundos posibles. Vamos a continuar ahora con la sesión de preguntas y respuestas. Les pediría si alguien que está aquí en la plataforma de Blue Jeans tiene algún comentario, alguna pregunta que hacer. Adelante. Si no, entonces le voy a pedir a Eduardo si nos hace el favor de leer las preguntas que están surgiendo desde Facebook Live. Adelante, Eduardo. Te ayudo yo, Alejandro. Ok, Olimpia, Sí. adelante. Muy bien, tengo dos, hasta ahorita, hasta el momento tenemos dos comentarios y preguntas. Igual decirles que todavía están a tiempo de que en Facebook Live nos escriban sus comentarios para poderlos leer. El primero es de Edwin Sánchez, que nos dice: quisiera preguntarle al doctor Omar Felipe cómo logramos vincular y adecuar los avances tecnológicos a la agroecología que puedan ayudar a reducir problemáticas como la escasez y el costo de mano de obra. Y para los dos, Martín Tena pregunta: por lo general se presentan logros agroecológicos en el trópico, pero ¿qué tantos avances existen en zonas áridas? Bueno, entonces voy a aprovechar para dialogar con esta pregunta. No sé si contestarla, más es centrada en un diálogo de la tecnología, avances tecnológicos para aumentar la productividad. Yo creo que este ha sido el enfoque tradicional, muy del siglo XX, sobre la cual se construyó los procesos de la extensión en los pueblos, y que a mi juicio han sido un enorme problema, porque parten del principio de que los pueblos son los que tienen los problemas, y los científicos y los centros de investigación y los departamentos de investigación y desarrollo de las corporaciones son los que tienen las soluciones. Nosotros creemos que tenemos que darle la vuelta a la tortilla y entender que muchas veces donde antes pensábamos que estaban las soluciones, hoy están los problemas, y donde pensábamos que estaban los problemas, hoy están las soluciones. ¿A qué me refiero?
a que muchas veces hoy tenemos que ver que esas cosas que funcionan en el laboratorio, estas invenciones que también funcionan en los papers y en los prototipos y en las patentes y en las cosas que se hacen en la ciencia, están han creado durante tanto tiempo una dependencia, han vuelto a los pueblos clientes y los han terminado siendo usuarios de tecnologías ajenas. La agroecología es diferente, porque la agroecología implica procesos sociales. Y esos procesos sociales parten de otro principio, no del principio de que los pueblos son carentes, necesitados de lo que la tecnología y las universidades tienen para ofrecerles, sino que parte del principio de que los pueblos son ricos, que hay una riqueza que yace como posibilidad de ser disipada. Es una riqueza biocultural, es una riqueza que muchas veces está dispersa y de lo que se trata es de encontrar procesos de articulación. Y que ahí es donde debe vincularse entonces la ciencia. No porque la ciencia no sea importante, claro que lo es, pero es una ciencia que no va a hacer ayudas como un mesías de experiencias tecnológicas que van a ayudar al necesitado para aumentar la productividad y todas esas formas de la racionalidad económica de las que ya estamos tan cansados, sino que de lo que se trataría sería entonces más bien de buscar cómo nos articulamos con los ya organizados y cómo la ciencia va a responder y puede hacer una ciencia horizontal dentro de los procesos, y eso pues implica articularse con los saberes de los pueblos, y no, esto es un proceso muy diferente a la idea de una tecnología que va a llevar de tractores o semillas modificadas genéticamente, o biología sintética, o si se quiere también ahora una agroecología hipertecnologizada, que va a llevarles una cosa que es fake, ¿no? Unas agriculturas de precisión, o semillas inteligentes, o semillas libre de emisiones, y todas las cosas que se están inventando también en las corporaciones. Nada de eso. Pensamos que la agroecología es simple, es sencilla, y más bien de lo que se trata es de buscar cómo es simple y sencilla, pero profundamente compleja, ¿sí? Más bien porque implica, digamos, un montón de saberes ambientales, de saberes localizados, territoriales, que por supuesto no son saberes que tengan pues una tecnología descontextualizada y vertical que trata de llevarse de arriba hacia abajo. Entonces creo que la herramienta tecnológica y los procesos sociales son muchas de las cosas que hay que repensar, y que en muchos de los procesos en donde yo les he mostrado, uno de ellos el caso cubano, la ciencia está involucrada, pero una ciencia que está haciendo experimentos, que está haciendo en el proceso mismo, y no como algo pues que se distancia y que va a llevarle saber al socorrido de un conocimiento que entre otras cosas pues no ha pedido. Ese sería mi comentario. No sé si el doctor Narciso Barrera quisiera tomar la palabra. Sí, con mucho gusto. Pues yo coincido con Omar. Precisamente, yo creo que la palabra es sencillez, y la sencillez es complejidad. No es algo fatuo, en fin. Y yo creo que lo que hay que hacer es desbancar la mirada hegemónica sobre la idea de que estamos viviendo en una máquina, ¿no? La idea de que ocupamos pero no habitamos, la idea de que es posible sustituir por chips o por lo que sea lo que convertimos en desecho, ¿no? Y que logremos avanzar pensando en que el planeta es un ser vivo y que nosotros estamos acuerpados en su epidermis. Entonces, cuando nosotros tengamos plena entendimiento de ello, entenderemos que es muy fácil vivir, que no se trata de regresar, que no es regresar, que ese es otro tema que muchas veces aparece en la discusión, sino que se trata de humanizar y de reverdecer y de vivir una vida tan feliz o más feliz de una manera diferente, pero digamos mucho más orgánica
y menos pensando en las productividades, los rendimientos, los tractores y el glifosato, ¿no? Entonces, dejar esta vida tóxica implica repensarnos y repensar nuestras articulaciones con las otras entidades que están con nosotros y que ofrecen los dividendos de una sociedad de sociedades que no se mira en el mundo moderno, ¿no? Yo diría eso. Gracias. Muy bien, me permito leer otro comentario que también llegó a nosotros. Desde la Escuelita de Saberes Rurales nos preguntan cómo podríamos evitar el saqueo epistemológico cuando vamos a trabajar transición agroecológica en los territorios. No sé si el doctor Narciso o también el doctor Omar nos podrían hacer algunos comentarios al respecto. Bueno, yo creo que es un principio ético, ese principio ético y un principio moral de sostener un diálogo horizontal, reconocer la diferencia en ese diálogo, aprender de ello y fortalecer entonces los lazos de comunidades que cada vez son más amplias, ¿no? Y multitudinarias, como lo señala Omar, ¿no? ¿Cómo evitar el saqueo? Con conciencia y defendiendo el territorio. Es en el territorio en donde se saquea, no es una cuestión abstracta y es necesario pues plantearnos la idea de las emergencias necesarias para evitar estos procesos tan tristes que aparecen pues desde la conquista en nuestra región, ¿no? Y creo que, por otro lado, pues son los propios actores que viven en sus territorios los que están defendiendo con gran claridad, con principios teóricos y con acciones muy contundentes y transformadoras, el evitar estos extractivismos. Yo creo que es eso, y yo creo que es precisamente un eslabón más de lo político en la agroecología, un eslabón más de las necesidades de lo político para entender la relación que nosotros establecemos con nuestro territorio, nuestro cosmos, nuestro cuerpo, nuestra vida, ¿no? Eso sería. Bueno, voy a leer otra pregunta que nos llega de aquí en la plataforma Blue Jeans. ¿Qué hacer con los imperativos, principalmente económicos, en los grupos de agricultores y pobladores urbanos que comienzan una transformación en este sentido de los principios agroecológicos y que han asumido además una racionalidad productivista? Bueno, sí, yo sí quisiera decir que esa es una muy buena pregunta porque uno de los grandes obstáculos es pues la lógica en la que muchas personas agricultoras pues están involucradas. Y que obviamente pues la agroecología, si partimos de este principio que es una afectividad ambiental, pues no se va a ordenar por el mercado. No significa que muchos procesos no surjan motivados también por intereses económicos. Muy probablemente los insumos se van a poner muy costosos, muy probablemente practicar la agricultura cada vez va a ser más difícil, como se está usando los efectos del cambio climático, las sequías, las lluvias torrenciales, las inundaciones, como ya está ocurriendo, los suelos cansados, o sea, todos estos procesos pueden verse como problemas económicos y justamente la agroecología ofrece la posibilidad de volver a reconstituir una base ecológica que sea más resiliente y que al mismo tiempo en su diversidad ofrezca una productividad incluso más amplia. Pero no creo yo sin embargo creo que necesitamos pensar que la agroecología crece normalmente por una motivación que no es económica. A mí por eso también me preocupan muchas veces los programas de gobierno que intentan meter a la gente a través de criterios económicos como los subsidios, como ocurre en Sembrando Vida, porque funciona mientras funciona el programa, ¿sí? Y eso, pero después va a ser muy complicado
precisamente porque la gente no ama, no lo hace porque ame los árboles, sino porque se vuelve, porque está atraída por un subsidio, como ha ocurrido tantas veces ya con los pagos por servicios ambientales y todos estos subsidios que terminan generando incentivos perversos cuando se acaban. Conozco tantas comunidades que amenazan y lo hacen y se echan el bosque, la mitad del bosque, porque se les acabó la plata del programa. Eh, y que se hace de manera vertical y que se hace porque a alguien se le ocurrió que eso era lo que debía hacerse. Las experiencias multitudinarias de las multitudes agroecológicas funcionan por otras formas. Hay veces la gente está motivada eh, por procesos políticos, literalmente, de despojo de tierras, una minería, y la gente entonces dice, tenemos que volver a sembrar, hacer huertos, sembrar de manera diferente. Otras veces por causas de salud. En Argentina es muy claro ahorita todos los procesos de los fumigados. Hay veces ocurre por una convicción ambiental, que digamos esta es una maravillosa. Pero de alguna manera la idea es que la motivación de lo que impide la transformación no esté motivada por una racionalidad económica, porque en el momento en el que el mercado cambie o fluctúe, pues ya se acaba la agroecología porque lo que debería ocurrir acá no es el código, eh, digamos, la ganancia, lo que motiva una transformación. Eso, por ejemplo, es muy complicado en los grupos de los ganaderos, por ejemplo. Digamos así, ha sido un obstáculo enorme, porque, digamos, quienes tienen una predilección por la ganadería, pues hay también una gran racionalidad economicista detrás de estas prácticas. Y bueno, a pesar de lo que yo acabo de decir, esto sigue sin resolverse, justamente porque eh, eh, pues las transiciones son una cosa que es muy complicada, implica las transiciones no solamente productivas, sino que implican unas transiciones de sentido, que probablemente son las más importantes, las mutaciones de sentido. Pero bueno, hasta ahí lo dejo. Bien, seguimos con los comentarios. En Facebook nos comentan lo siguiente: ¿qué estrategias se pueden establecer para que estados como Sinaloa, Jalisco, que son estados con agricultura altamente tecnificados y que producen productos de exportación, para que puedan ir cambiando poco a poco a una agricultura sustentable? No refiere para quién, me imagino que podrían contestar los dos. Y también, aparte de darles felicitaciones, que fue un gusto conocerlos en esta sesión, hay un comentario y nos dice: a 6 décadas de los inicios de la agroecología, se considera ahora que en el 2050 el planeta estará llegando al punto de no retorno. De acuerdo con la Comisión Lancet, ahora estamos inmersos en problemas de salud, obesidad y desnutrición que van acompañados con el cambio climático, y nos encontramos inmersos en una fuerte oposición política por parte de poderosos intereses comerciales y una falta de acción política por parte del público. Comenta si pueden ustedes hacer, valga la redundancia, un comentario al respecto. Y además nos hacen llegar por otros medios también, por parte de Dagoberto de Dios, para Omar específicamente, cómo construir las multitudes agroecológicas si las comunidades están intoxicadas socialmente hablando y atravesadas por diferencias familiares, comunitarias, la monetarización de las relaciones. Bueno, ¿quieres que yo intervenga ahora? Bueno, sí, el caso de Sonora y Sinaloa, pues ya hay procesos de transición agroecológica, hay sustituciones, pero aquí la buena noticia, aunque es mala la buena noticia es que no va a haber petróleo para seguir manteniendo esos sistemas perversos de riego, esa manera obsoleta y tóxica de utilizar el agua, y pues en ese sentido tampoco habrá los transportes para circular esos productos que fundamentalmente van hacia los Estados Unidos de Norteamérica, en fin, a las metrópolis, y creo que eso forma parte de las transiciones
digamos, en términos de su forzamiento, afortunadamente, para ampliar esta idea de las multitudes, ¿no? Sí, creo que Sonora y Sinaloa van a ser casos complejos, ¿no? Por lo que, bueno, ahí nace la Revolución Verde, por lo menos en América Latina, ahí llega Burlough, en fin, y es primero allí donde hay esa reflexión tecnocrática absurda que, pues, deviene en todo esto, ¿no? Hay una serie de problemas ambientales en Sonora, Sinaloa, que son resultado o son el impacto de esta manera perversa de hacer uso del territorio, ¿no? Yo lo diría de esa manera, ¿no? Y en cuanto a lo otro, pues yo creo que el reto está en acelerar los procesos hacia una construcción rizomática más multitudinaria, con mayores multitudes, que avance de manera cada vez más rápida frente a los estragos, frente a los impactos de los colapsos múltiples, con expresiones muy diferenciadas en los territorios, que requerirán de pensar hacer las cosas de manera más rápida, y la experiencia está ahí como para poder replicar, adaptar, etcétera. Y como yo lo decía, la riqueza de este continente, de esta región, reside en sus personas, sus culturas, sus ontologías y sus culturalezas. Por lo tanto, hay elementos sustantivos para poder acelerar esto, aunque es cierto que los movimientos en el agro, los movimientos campesinos, indígenas, etcétera, son de largo aliento, han sido de largo aliento por la colonia, por la conquista, en fin, ¿no? Pues requieren de un diálogo con otros actores para, digamos, buscar procesos que aceleren, le den mayor velocidad a estas transformaciones que deben de ser radicales, ¿no? Lo dejaría ahí. Sí, yo quisiera agregar que también hacemos una apuesta. Hay unas transformaciones muy profundas que hay que realizar. Y la apuesta, pues que tenemos en gran medida está en la educación. Y no es por nada que la Vía Campesina toma la decisión de articularse a través de Institutos Latinoamericanos de Agroecología, de IALAS. Son escuelas agroecológicas propias, pero que tienen una característica o que van a tener una característica fundamental. La primera de ellas es que pues no busca crear sabelotodos agroecológicos. O sea, sí hay que buscar, digamos, un aprendizaje técnico-productivo, sin lugar a dudas, sino que lo que se necesita, ante todo, es personas que sean facilitadoras de procesos sociales. Entonces, que mantengan, por una parte, un conocimiento ecológico productivo, pero no un conocimiento ecológico productivo foráneo. No se trata de ir a construir a través pues es que es otro error, ¿no? Pensar que vamos a importar entonces caldo de rocas o hacer cromatografía de Pfeiffer o todas estas tecnofascinaciones que me parecen problemáticas, sino más bien qué es lo que hay en el territorio, cómo investigamos lo que sí hay, no lo que no hay. Esta riqueza que tiene sentido cultural, ecológica en cada territorio concreto, y las vamos fortaleciendo y vamos entendiendo la ecología de eso y la práctica cultural, todo lo demás, y cómo eso lo vamos complementando después con conocimientos científicos, pero que no partimos, digamos, de unas prácticas descontextualizadas, que es uno de los grandes problemas. Boccacci para todo el mundo, Boccacci 1, 2 y 3. No se trata de eso, ¿no? Como lo que hacemos es primero buscar, entonces, qué significaría una agroecología totonaca, qué significaría una agroecología maya, o muchas agroecologías mayas, o agroecologías de rarámuri, o purépecha, o náhuatl, que es que no se puede hablar de muchas, en cada territorio concreto, y cómo a partir de eso le damos sentido y aprendemos además las unas de las otras,
en un proceso de articulación nacional, y vamos creando, digamos, todas estas multitudes críticas, que son precisamente las que van a catalizar esta transformación de los territorios. Entonces, le apostamos a esa transformación, que es una transformación de sentido, pero que funciona a través de los procesos de formación y cambios intergeneracionales, más lentos de lo que quisiéramos, pero cuando los cambios que se necesitan hacer son tan profundos, pues se amerita todo un cambio. Y eso hay que decirlo, las universidades hoy no nos están sirviendo. Lamentablemente, ni las educaciones de la SEP, ni lo que se está haciendo, nos está sirviendo. Creo que hay una experiencia diferente, vale la pena nombrarla, en el contexto mexicano, que es el de los pies ágiles. Creo que esta es una experiencia diferente del CONACYT, que va, digamos, en una dirección como la que les estoy hablando. Pero en términos generales, ¿no? Las universidades están todavía reproduciendo el problema y no creando las condiciones para hacer una transformación y para hacer una transición de civilización. Ni más faltaba que estuviéramos en eso. Esa es la desgracia en la que estamos. Pues una excelente mesa esta del día de hoy. Grandes aportaciones de Omar Giraldo y de Narciso Barrera. Y yo les agradezco mucho tu participación en este seminario de agroecología en México y América Latina. Muchas gracias. Cerramos con esto la mesa y a continuación tendremos la presentación del libro de Helen Juárez, para lo cual le voy a ceder el uso de la voz a Eduardo Montero, quien dirigirá esta siguiente actividad. Adelante, muchas gracias.